el cuidado del pueblo de Dios. Hay una expresión de nuestra confesión de fe muy alentadora que dice en el capítulo de la iglesia: Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Por supuesto, hermanos, creemos que Dios ha tenido un pueblo espiritual en el que ha extendido todos los tratos de su bondad, de su misericordia. Y en la revelación progresiva de Dios, en aquella revelación, recuerde usted que pues Cristo no fue revelado en Génesis de una vez como cabeza de la iglesia, ni siquiera Cristo fue revelado completamente en Génesis, sino que hay todo un proceso de revelación de Dios tratando con su pueblo progresivamente, y más va dando a conocer de su carácter, de su voluntad. Vemos que Cristo fue revelado progresivamente. Sus oficios fueron mostrados en el Antiguo Testamento, tipificados muchas veces y otras veces mostrados en los ejercicios divinos. Ahora, quiero dividir este asunto porque quiero demostrar algo en esta tarde, y es precisamente que Dios, al ser dueño de su pueblo, cabeza de su pueblo, ha tenido un cuidado personal de su pueblo. Y este cuidado personal lo vemos hasta reflejado en el Nuevo Testamento, en los oficios que el Señor da para una iglesia. Así que lo primero que vamos a demostrar es el cuidado personal de Dios sobre su pueblo. El cuidado que Dios tiene personalmente sobre su pueblo. Teniendo Dios un pueblo en este mundo, Él es el todo de ese pueblo. Él es su creador, su Dios, su salvador, su protector, su sustentador y muchas cosas más. Dios mismo ha asumido personalmente los oficios de cuidar a su pueblo. Esto de ser su creador, su cabeza, su rey, su maestro, su pastor y muchas cosas más. Por ejemplo, en Éxodo 22 dice, bueno, el Señor le recuerda al pueblo no solamente que Él es Dios, sino que Él es su Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Que Dios sea Dios, eso tiene muchas implicaciones para la criatura. Pero que Dios sea su Dios, tiene muchas implicaciones para el pueblo de Dios, porque el hecho que no solamente Dios sea Dios, sino que Dios sea nuestro Dios, significa que Dios es nuestro Rey, el Rey de su pueblo, la deidad suprema de su pueblo. Él es Rey, como afirma también Salmo 2:6, pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Así que note todo lo que Dios es para su pueblo. Es Dios, pero es su Dios, es Rey de su pueblo. Un texto muy significativo, ¿sabe? Porque no pasa como hoy pasa con las monarquías. Usted sabe que las monarquías, al menos en Occidente, es lo que a veces nos compete, las monarquías son meras representaciones, pero no ejercen ahora como los reyes en la antigüedad. Pero en la antigüedad, ¿qué era un rey? Un rey significaba gobierno, sustento, protección y más. Así que cuando dice que Dios es rey, ha puesto su rey en Sión, quiere decir que el Señor es todo esto para su pueblo. Y esto se implica en el Salmo 102:28, donde dice, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Bueno, ¿por qué el pueblo de Dios puede estar seguro? Bueno, porque tiene a Dios como rey. Y además, el Salmo 121:4, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel.
Espero que usted esté viendo todo lo que Dios es para su pueblo. Cómo Dios asume el cuidado, el gobierno, el reinado, la protección de su pueblo, porque dice que Él no se duerme, y el que guarda a Israel. También note cómo el Señor se presenta como aquel apacentador del pueblo en Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué otro asunto es Dios para su pueblo? Su pastor. Es rey, es protección, es Dios. Y aquí el Señor se muestra como pastor de su pueblo. En el Salmo 81 es un clamor a Dios refiriéndose a Él de una manera. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. En esta calidad de pastor de su pueblo, bueno, ¿qué significa pastor? Apacentador. En esta función, en esta calidad de apacentador, el Señor sostiene, ayuda, alimenta a su pueblo. Como también dice Isaías 41, 13 y 14. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. ¿Qué otras cosas ve usted en ese texto que Dios es para su pueblo? Según lo que acaba de leer allí. Pues por supuesto que es el que sostiene, el que ayuda, el socorro, el Redentor de su pueblo. Entonces recuerde que estamos comprobando que Dios asume el cuidado completo de su pueblo. Son como muchas caras que nos muestran todo lo que Dios es para su pueblo, para cuidarlo, socorrerlo, animarlo, guiarlo, pastorearlo. También en Isaías 41, 17 nos dice que Él es el amparo de su remanente. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Así que también el Señor se enternece de los afligidos, es la ayuda del necesitado, Él no desampara a su pueblo. Pero también en Isaías 48, 17 nos dice que el Señor es el maestro, el instructor de su pueblo. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Que Dios para su pueblo, pues el rey, es el ayudador, el sostén de su pueblo, el pastor, pero aquí también nos dice que el Señor es el maestro de su pueblo. Es un trato singular el que Dios tiene para con su pueblo, que también, hermanos, donde también está incluido asuntos temporales. Solo Dios es rey de su pueblo a nivel espiritual, que lo es, por supuesto, donde preeminentemente vemos su pastorado, o su reinado, o su instrucción, sino también en los asuntos temporales específicos. Lo que el Señor, mire lo que dice en Éxodo 15, 26, deja claro que el cuidado del Señor trasciende lo espiritual. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Que Dios también, como usted se da cuenta, en este pueblo típico, el pueblo de Israel, este pueblo típico, el Señor asume también ese cuidado hasta del bienestar temporal de su pueblo en el antiguo pacto. En el Salmo 68:5 se señala, Padre de huérfanos,
y defensor de viudas, es Dios en su santa morada, como diciéndonos que el Señor también tiene cuidado en este sentido de su pueblo, y hacia adelante se prefiguraba ese tiempo donde vendría el Mesías, del que se anunciaba en Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado, la autoridad sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero. O sea, mire lo que Dios es para su pueblo. En este caso, Cristo sería un consejero admirable, o un Dios fuerte, un Padre eterno, un príncipe, un rey, pues, de paz. De manera que el Señor deja claro, y solo he tomado algunos textos, realmente no es el énfasis de la clase, pero quiero solamente ir sobre algunos testimonios, quizás los que más conocemos, donde algo queda claro, que Dios cuida a su pueblo. Dios está interesado en cuidar a su pueblo de todas las formas posibles, cuidarlos de su ignorancia, de su pecado. Por eso es Redentor, Salvador. Él es Rey para gobernarnos, es Maestro para instruirnos, es Pastor de nosotros, el Cuidador. Todo eso Dios es para su pueblo, no se olvide. El Señor siempre ha tenido un pueblo en este mundo. No solamente es Dios, sino Creador, Sustentador, Redentor, Rey, ayuda, amparo, protección, Maestro, Pastor. Y sus cuidados se extienden tanto externa como internamente sobre su pueblo. Ahora, teniendo eso en claro, lo que no deseo que se pierda de vista, en segunda medida, quiero que miremos el cuidado personal de Dios sobre su pueblo, delegado a hombres competentes. Y es largo, sí, como mis títulos, ya saben. El cuidado personal de Dios sobre su pueblo, delegado a hombres competentes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué no simplemente dije los hombres competentes que cuidan al pueblo? No, porque quiero enfatizar que Dios ha levantado entre el pueblo hombres competentes que sirven o que Dios usa para cuidar a su pueblo. Así que no nos desprendamos de que es Dios cuidando a su pueblo a través de hombres competentes. Yo sé que usted puede delegar cosas que no quiere hacer, que no puede hacer, y se las delega a otro. Pero en el caso del cuidado de Dios, no es que Dios no quiera hacerlo, no es que Dios no pueda hacerlo, pero Él ha querido que los brazos, voy a usar esta figura, que los brazos con los que cuida a su pueblo, muchas veces sean hombres que Él mismo elige para esta labor. No que Dios se haya fatigado de lidiar con su pueblo, porque leímos, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, ni que le falte poder ni sabiduría para guiarnos. Hermanos, si Él quisiera guiar a su pueblo sin ninguna intervención humana, lo hace, hermanos, porque Él no está sujeto a su creación. Sin embargo, en su soberana voluntad ha querido extender su gobierno y cuidado a través de individuos delegados por Él. Este cuidado del pueblo lo ha dado según las diferentes instancias de la revelación divina en varias personas. Cuando su pueblo estaba representado no más que en familias, ¿cuáles eran las personas que Dios usaba para extender su cuidado cuando su pueblo estaba en familias? ¿Sí? Los papás. De allí, patriarca. Era la persona o las personas que Dios usaba, pues no había un pueblo, sino eran familia, unas familias. Así que a quienes Dios usaba, Dios siempre ha tenido cuidado de su pueblo. Pero luego le digo, ¿cuáles eran las manos que usaba para lidiar con cuando su pueblo estaba en familias? A los papás, desde las más básicas estructuras, cuando el pueblo, podíamos decir, estaba en semilla. Dios usó a los padres de familia o patriarcas. Pero luego, cuando el pueblo fue creciendo,
pues el Señor fue involucrando otra clase de personas para cuidar a su pueblo. Le recuerdo que hay un asunto específico en el Antiguo Testamento, y es que el pueblo de Dios no era un pueblo netamente espiritual ni universal. Era un pueblo también físico, que Dios tiene que cuidar muy específicamente de manera física, etcétera, que los estaba llevando a una tierra prometida, y este pueblo estaba encerrado en el pueblo judío. Teniendo en cuenta eso, recuerdo que Dios levantó jefes, caudillos, jueces, reyes, sacerdotes, ancianos, para cuidar al pueblo. Entonces, no es que Dios esté deshaciendo el cuidado de su pueblo, es que conforme el pueblo iba creciendo y se iba estructurando y viendo las necesidades que había, el Señor iba proveyendo de hombres competentes para cuidar a su pueblo. El punto es que el Señor ha querido usar personas para llevar a cabo el gobierno que Él tiene y el cuidado que Él tiene para con su pueblo, para instruirlos, para pastorearlos, para juzgar entre ellos, eso tanto a nivel espiritual como físico. Miremos lo que dice la Biblia. Es el caso de Abraham, donde el pueblo de Israel no existía, donde el pueblo de Israel estaba en semilla, estaba, llamémosle, en su ADN. Pero allí, Génesis 18 y 19, note lo que se dice de Abraham. Porque yo sé, dice Dios, que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham, Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Bueno, en este caso, yo creo que Dios pudo habérseles aparecido a toda esta familia, instruirlos en sus propios caminos, etcétera. Pero, ¿qué hizo en este momento? Pues usó a Abraham, y estaba seguro que Abraham iba a ejercer ese cuidado de su familia, hasta de sus siervos. Y al hacerlo así, es Dios cuidándolos a través de este hombre escogido, en este caso Abraham. Aquí este hombre piadoso era padre, pero también era protector, proveedor. Y le recuerdo, hermanos, lo siguiente: cuando un grupo de asaltantes se llevaron hasta su sobrino, se lo robaron, ¿qué hace Abraham? ¿Qué ve usted? Ejerce su función de protector, ¿lo nota? Él provee, él protege, él guía, enseña, porque son los hombres que Dios escoge en determinado momento, y es una especie de también sacerdote, porque le recuerdo que en muchos lugares nos dice que Abraham hacía altares para invocar el nombre de Dios. ¿Quién guiaba a esa familia a la adoración? Bueno, Abraham lo hacía. Vemos en la vida de Jacob, en Génesis 35, 1 al 4. Mire la función que ejerce allí. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huyes de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que han dado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Hermanos, Dios aquí podemos ver está interesado en que su pueblo no sea idólatra. Igual hubiera podido hacer lo mismo que hizo con Moisés, aparecerse en un monte, decirle al pueblo que no fuera idólatra, pero ¿cómo cuidó a esta familia que hasta ahora era la representación del pueblo de Dios en este momento? ¿Cómo lo cuidó? A través de Jacob. Hubo santificación, hubo limpieza, hubo abandono de la idolatría, al menos en un momento, gracias al cuidado que Dios tiene de su pueblo, pero lo tuvo a través de Jacob. Luego pasamos a este conocido evento, ya vamos en mucho adelante, cuando Moisés saca por el poder de Dios al pueblo de Israel de Egipto, y está con ellos en el desierto.
Y en Éxodo 18, 13 al 23 se narra: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Pare ahí. ¿Qué hacía Moisés? Era un juez. Así que, ¿cómo Dios tenía cuidado de que en su pueblo hubiera justicia? Cosas justas, pleitos justos. ¿Cómo? Él no descendía directamente a eso, sino que Moisés, Dios promovía la justicia entre el pueblo a través del ministerio de este hombre escogido. Pero bueno, sigamos. Se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Como usted puede ver, aquí la función, Dios está tratando de cuidar a su pueblo. Pero la intervención de Moisés se queda corta. Y entonces, ¿qué hace Dios para extender su cuidado a su pueblo? Para que en el pueblo haya justicia, para que el pueblo aprenda las ordenanzas del Señor, para que se aprenda a andar en la voluntad de Dios. ¿A qué lo guía el Señor? Bueno, es mejor que elija otros hombres, pero no cualquier hombre, sino hombres escogidos, hombres de cierta talla. Y entonces usted los va a organizar en una organización hasta la más básica, que sea que un hombre juzgue de 10 personas. Y son asuntos pequeños, pues que los resuelvan ellos. Y los asuntos complejos, eso sí, usted los atiende. Como usted ve, Dios siempre ha querido tener cuidado de su pueblo, que su pueblo ande en su voluntad, y aquí está usando, por supuesto, a hombres. Ya en la ley vemos funciones muy prácticas de estos ancianos. En Éxodo 19, 7 y 8, encontramos su papel como instructores y supervisores del pueblo. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. E hizo Moisés en Éxodo 19, reunió a los ancianos y les dijo lo que Dios le había dicho. Se lo dice al pueblo, por supuesto, pero se lo dice en presencia de los sacerdotes, de los ancianos. ¿Usted se ha puesto a pensar con qué fin Dios hizo eso? ¿Por qué no simplemente Dios se comunica con el pueblo? ¿Por qué no simplemente Dios se comunica con Moisés y Moisés con el pueblo? ¿Por qué hacer todo esto en frente de los ancianos? Hermanos, porque los ancianos en épocas de Moisés eran encargados de hacer cumplir en el pueblo las palabras que Dios daba a través de Moisés. Por eso le digo que ellos en el pueblo eran instructores y supervisores. Allí en esa época, ellos también, estos ancianos, asistían en muchos oficios al sacerdocio,
como se ve en Levítico 4, 13 al 15. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Cuando los ancianos ponían las manos sobre este sacrificio, de un sacrificio de pecado por hierro, es como que en representación ellos del pueblo hacían tal cosa. Entre ellos había ancianos prominentes. Como usted se da cuenta, desde que Jetro le aconsejó a Moisés, él en su mentalidad juzgó que no todos los ancianos eran de igual capacidad. Por eso pone a unos, ¿verdad?, a unos de 10, a otros en 100, y los va seleccionando de acuerdo a su capacidad. Y aquí vemos en Números 11, 16 y 17, cómo había ancianos prominentes. Y desde esa época empezaron a destacar 70 hombres, que eso luego se nos va a convertir en una figura que se llama el Sanedrín, donde solo 70 hombres juzgaban, Sanedrín, pero aquí 70 hombres. ¿De dónde sale eso? Entonces Jehová dijo a Moisés, Números 11, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales. O sea que entre los ancianos se reconocía que había algunos destacados. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Aquí hay algo más fuerte, hermanos, que lo que dijo Jetro, y es que aquí el espíritu de Moisés iba a reposar sobre 70 hombres. A veces no los vemos en la Biblia, pero así se organizaba el pueblo, y debajo de ellos había otros ancianos. ¿Qué le estoy demostrando, queriendo demostrar? Que Dios tiene cuidado de su pueblo, pero en esta segunda instancia, delegado a hombres competentes. En Números 16:2 vemos la gravedad del pecado de unos individuos que se rebelaron contra Moisés. ¿Cuál es la gravedad? Dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Ahora, usted debe aprender algo de este texto, que esto fue una rebelión a gran escala, porque no se rebelan 250 del pueblo, sino 250 ancianos. Es más, ancianos de renombre. Son los que empiezan a cuestionar el liderazgo de Moisés. Pues que el pueblo murmure, ya con eso estaba lidiando Moisés. Pero que los ancianos, sus ancianos, personas que le colaboraban, se rebelaran contra él, eso hizo que Moisés cayera de rodillas y le dijera, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor dijo, tranquilo, haga esto, esto y lo otro, y usted sabe que los que no se arrepintieron porque tuvieron una oportunidad, la tierra se abrió y los consumió. Y en esto aprendemos algo, hermanos. Pecado es pecado, pero pecado de los líderes conlleva una mayor consecuencia delante de Dios. Pecado es pecado. Pero no vemos que cada vez que el pueblo pecaba, se abría la tierra y se los comía. Pero cuando los ancianos pecaron, eso pasó. El pecado de los ancianos es mayor en ese sentido, por la gravedad, por la distinción, porque están puestos para guiar, para enseñar, para ser ejemplares, para cooperar. Pero si hacen lo contrario, entonces el castigo es mayor. Ahora note que estos ancianos también juzgaban varios asuntos. Si le pongo hasta este momento a decir qué hacían los ancianos en el pueblo de Israel, ¿qué hacían? Hasta ahorita. Supervisaban, instruían,
ayudaban, muy bien. Ahora aquí le quiero enseñar que ellos también tenían oficios de juzgar varias cosas. Deuteronomio 19, 11 y 12. Pero si alguno hubiere que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere, este asesino, a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Usted sabía que si alguien mataba a alguien sin culpa, se refugiaba en una ciudad de refugio. Pero si era sin culpa, no podía ser refugiado, tenía que ser entregado. ¿Quiénes hacían eso, hermanos? Los ancianos. Ellos ayudaban a guardar la justicia y hasta cumplían asuntos de juzgar. Se da por sentado que estos eran hombres de cualidades morales y equidad bien prominentes. En Deuteronomio 21, 18 al 21, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Dónde estaban los ancianos mientras el pueblo apedreaba al hijo contumaz y rebelde? Supervisan. Así que no es que esto, sino, venga a ver. ¿Por qué dice eso? Averigüemos. Eso no es, muere. Mire la función de los ancianos. Dios está purificando a su pueblo. El Señor no quiere que el mal cunda entre el pueblo. ¿Y a quienes también usaba? Pues a los ancianos para hacer esta labor. Ellos también observaban y supervisaban. Deuteronomio 27:1. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo. O sea que Moisés ordenó junto con los ancianos al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Ellos instruían al pueblo también, ayudaban en los asuntos del culto a Dios y en la instrucción. Deuteronomio 31, 9 al 12. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés a los ancianos diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es lo que se le delega a estos ancianos. Así que estos ancianos no eran simbólicos, hermano, sino que cuando se leía la ley, ¿qué deberían hacer ellos? Observar que el pueblo cumpliera, mujeres, niños, todo, estaban ahí para, mire, supervisar al pueblo. Pasamos al tiempo de la monarquía, vamos a un repaso rápido, raudo, y aunque había rey, la función de los ancianos siguió. En 2 de Samuel 5:3 se nos dice que participaron en el reconocimiento del reinado de David. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ellos también reconocían a quienes eran reyes. Ellos se encargaban muchas veces de los recursos que el pueblo ofrendaba. Segundo de Reyes 22:9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han escogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Aquí, bueno, usted puede leer en casa cómo los grupo de hombres se encarga del cuidado de los recursos que el pueblo ofrenda. Tenga eso, todo eso téngalo en mente. Y ya lo voy a decir por qué.
También siguieron cumpliendo funciones pedagógicas, es decir, que eran instructores. Segunda de Crónicas 17:7. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, y nos da todos los nombres, ¿verdad? Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. ¿Qué hizo este rey? Este pueblo desconoce la palabra de Dios. ¿Qué los hago? Reunió un grupo y enséñele a toda esta gente la voluntad de Dios. Segunda de Crónicas 19:4-7. Otra vez funciones de jueces. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Después del exilio, hombres como Esdras y Nehemías siguen representando el cuidado que Dios tiene con su pueblo a través de hombres competentes. Esdras 7, 10 y 11. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. ¿Quién es Esdras? Pues todo un erudito, ¿no? Dije que era experto en la ley, pero él la entendió. ¿Para qué? Bueno, para practicarla, pero para enseñarla al pueblo. Dios sigue teniendo cuidado de su pueblo. Y en Nehemías 8:1-3 nos muestra parte del oficio de Nehemías y de un grupo de levitas y sacerdotes. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Así que usted nota este cuidado que Dios tiene. Estos hombres pastoreaban, ejercían cuidado del pueblo. Culminaré esta sección mostrando esta referencia del profeta Ezequiel, de la función que siguieron cumpliendo ciertos hombres en la vida del pueblo. Este texto nos deja ver entre líneas cuál era la función de estos ancianos. Ezequiel 7:26. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Aquí, ¿usted qué puede leer? ¿Qué función cumplían los ancianos en tiempos de Ezequiel? Consejo. Daban su consejo, instruían al pueblo. Si bien el tema es un juicio, vemos lo que se supone que ellos deberían haber hecho. Asimismo, por vía negativa, en Ezequiel 22:26, se nos muestra lo que hacían estos hombres. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, no distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Qué deberían haber hecho estos hombres a través de los cuales Dios quería cuidar a su pueblo? Hermanos, deberían cumplir la ley, santificar los cultos, enseñar y modelar la santidad, ser ejemplares en la observancia del Sabbat, glorificar a Dios ante el pueblo, para que el pueblo también lo hiciera. Finalmente, en Ezequiel 34:7-10 hay una grave denuncia. Por tanto, pastores, así les llama ahora, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado,
y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. ¿Qué ve usted que debían hacer a esos que se llaman aquí pastores del pueblo? Sí, cuidar, librar, alertar, proteger. ¿Pero qué hacían? Pues usaron al pueblo para lucrarse ellos mismos, y Dios dice, voy por ustedes. Creo que le he demostrado. Primero, que Dios cuida a su pueblo. Segundo, que Dios cuida a su pueblo en las diferentes etapas, según la necesidad, a través de hombres idóneos, escogidos, consagrados. Por último, otro título grande: el cuidado personal de Dios sobre su iglesia, delegado a varones idóneos. El cuidado personal de Dios sobre su iglesia, delegado a varones idóneos. No quiero salirme del cuidado personal de Dios. ¿Ya? Es Dios cuidando a su pueblo. Pero ahora no le llamo pueblo, le llamo su iglesia, y delegado a varones idóneos. Ahora, ¿de qué nos sirvió reconocer los términos usados en el Antiguo Testamento como anciano, como pastor? ¿De qué nos sirvió entender qué posición tenían estos hombres? ¿De qué nos sirvió entender las funciones y tareas y las expectativas que se tenían de ellos en el Antiguo Testamento? ¿De qué nos sirvió entender? Pues nos sirve demasiado a la hora de entender el cuidado que Dios tiene para con su iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque las palabras anciano, pastor, supervisor y las funciones de apacentar, instruir, disciplinar, no surgen del vacío. Cuando el apóstol Pablo mira a unos hombres y les dice ancianos, ¿qué connotación tiene eso? Por supuesto que a la luz del nuevo pacto, esos términos toman una connotación específica. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de un pueblo geográfico que va para Canaán, que su problema es que los ejércitos alrededor los iban a conquistar, un pueblo judío. No, ya no. Estamos hablando de un pueblo en Cristo que va para el cielo, ¿verdad? Pero igual, hermanos, cuando los mira les dice ancianos. O cuando Pedro dice yo anciano junto con ellos. ¿De dónde sacan los términos ancianos? ¿Se lo están inventando? No, hermanos. Están tomando la figura del Antiguo Testamento para aplicarla y volcarla sobre el Nuevo, pero hermanos, con un significado especial que viene desde antes. Sabemos que el Señor usó de dones extraordinarios para guiar a su iglesia naciente, como lo son los apóstoles y profetas. Pero luego, cuando estos dones iban cesando, le siguieron esos dones permanentes con los que el Señor cuida hasta el día de hoy a su iglesia. Al comienzo de la iglesia la cuidó por los apóstoles y profetas. Pero a medida que esos dones iban cesando, el cargo se le dio a esa clase de personas que se nos muestra en el Nuevo Testamento. En Hechos 6 se nos muestra en principio cómo se fue dando ese cambio de cuáles eran ahora los varones que iban a cuidar la iglesia. Hechos 6, 2 al 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y cuando los apóstoles vivían, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos
la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Aquí tenemos a los apóstoles, los primeros pastores de toda la iglesia que existía, organizándose para tener cuidado del pueblo que tenían a su cargo. ¿Y qué dijeron? Bueno, este pueblo es un pueblo distinto, es la iglesia, pero igual, hermanos, ¿qué pasa? Este pueblo necesita palabra del Señor y quien les ayude en sus asuntos temporales. ¿Qué vamos a hacer? Dios cuida a su pueblo. Y dijeron, bueno, elijan estos hermanos. ¿Recuerda usted lo que le dijo Jetro a Moisés? Eso elija cualquiera. Y aquí, ¿qué están haciendo los apóstoles? Bueno, vamos a elegir varones para servir, sí, pero no cualquier varón, sino así, así y así. Note, ¿qué es lo que los mueve? Ellos no quieren descuidar su labor de ancianos, de instruir al pueblo de Dios en la palabra. Tampoco quieren descuidar ser sensibles a las necesidades que allí se presentaban. Señalaron el camino. Y aquí espero que vea el cuidado de Dios, no el cuidado de los apóstoles, sino de Dios a través de los apóstoles. No de los diáconos, pero a través de los diáconos. Ya no habría jueces como tal. No se necesitarían sacerdotes ni levitas, no. Pero ya se va transformando la organización del nuevo pacto. En Hechos 20, 17, 26 al 28. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar Pablo a los ancianos de la iglesia. Mire qué connotación tiene eso. Así que ellos, en un sentido, no están inventando ningún oficio. Lo están precisando de acuerdo a la realidad del nuevo pacto. Hizo llamar a los ancianos. Muy importante esa palabra. Pero sigamos. Mire lo que le dice a los ancianos. Por tanto, 26 al 28. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad. La palabra mirad es sobreved por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, supervisores, para pastorear, apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué les está diciendo? Supervísenlos a ellos, pastoréenlos, apaciéntenlos, porque para eso son supervisores, la palabra obispo. Así que entienda, hermanos, lo que está pasando. Sí, es una nueva realidad, porque no es un pueblo, no es el pueblo de Israel que va para Canaán, es la iglesia. Pero mire lo que se les designa a estos ancianos. Es la iglesia que el Señor compró, su iglesia, y el cuidado es precisado allí. En Tito 1, 5 al 9, puntualiza, por esta causa te dejé en Creta, Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Hasta dónde vamos? Hasta dónde vamos. Así como les pregunté en el Antiguo Testamento qué función cumplían los ancianos, al menos con los textos que tenemos, ¿qué se supone que deberían hacer los ancianos en el nuevo pacto? Muy bien, enseñar, conducir, exhortar, convencer y en hechos supervisar, pastorear. Finalmente, citaré 1 de Pedro 5, 2, 3. Apacentad la grey de Dios, mira otra vez, apacentad, la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando, otra vez, cuidando, otra cosa, cuidar, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que ¿a quién se le encarga el cuidado del pueblo de Dios? A los ancianos.
Es Dios cuidando a su pueblo a través de los ancianos. Podemos concluir que Dios ha tenido cuidado de su pueblo siempre, pero regularmente usando individuos escogidos para esta labor. Bajo el antiguo pacto, los oficios eran unos, acordes al antiguo pacto. En el nuevo pacto, a la luz de la conformación en Cristo, de un pueblo universal, espiritual, con intereses y asuntos particulares, Dios continúa cuidando a su pueblo a través de oficios específicos, y donde vemos el surgimiento de los pastores o ancianos y de diáconos. 3 asuntos breves para terminar. El primero, que Dios cuide a su pueblo a través de varones escogidos nunca anula el cuidado que los creyentes nos debemos prodigar unos a otros. ¿Ya? Son cosas complementarias. Ahora no podemos decir, bueno, pues mi hermano está pecando o mi hermano está desanimado, pues habrá que llamar a los ancianos porque ellos son los que tienen cuidado del pueblo de Dios. Bueno, en un sentido está completamente cierto, pero en otro sentido la Biblia también nos dice que debemos ministrarnos los unos a los otros. Te recuerdo que según el texto de que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, de allí se nos enseña el sacerdocio universal de los creyentes. Quiere decir que nosotros venimos a ser una especie, no un sacerdote, no, una especie de ministradores unos a otros. Si usted lo asemeja a lo que leíamos en el Antiguo Pacto, me imagino que las cosas en las que nos podemos ministrar unos a otros son las cosas comunes de los cristianos que podemos lidiar unos a otros. Como si Moisés dijera, como si Jetro dijera, los asuntos menores, júzguenlos ustedes. Así que hay cosas, hermano, que no se necesita un anciano para llevar a cabo. Lo dice la palabra, lo dice Dios. Mi hermano está desanimado, voy a exhortar a mi hermano, voy a animarlo, voy a ayudarle en su necesidad, todo esto, y no se necesita un anciano para el ministerio de sacerdocio de todos los creyentes, lo normal. Que Dios haya dado oficios en la iglesia no significa que los creyentes que no son ancianos, no, está bien, no, pastor, es que usted ha llamado a este hermano que no ha venido, hermano, ¿y usted? ¿Ya? Es un asunto que usted puede hacer, ¿verdad? No se necesita un pastor para preguntar, hermano, ¿y por qué no vino a culto? ¿Verdad? O que el hermano se duerme en los sermones, y no se necesita, pastor, ¿usted ha visto que este hermano se ha dormido? No, pero usted sí, ¿verdad? Entonces, hermano, te puede decir, hermano, ¿qué pasa? ¿Está enfermo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le ayudo? ¿Traigo un alfiler para poderle ayudar? Bueno, estoy especulando, pero hermanos, el pueblo de Dios debe aprender a llevar las cargas los unos de los otros, cuidándose unos a otros. Eso es legítimo. Así que Dios haya destinado el cuidado a unos, no significa que el resto no vamos a cuidarnos, no. Nos podemos cuidar unos a otros. Pero segundo, sin embargo, la palabra de Dios llama a reconocer los oficios que Dios ha establecido para el cuidado de su pueblo. Hermanos, debe haber organización, direccionamiento, instrucción. Hay asuntos que ya creo que se pasan de la línea del sacerdocio universal de los creyentes y son competencia de los ancianos establecidos por Dios. Entonces, así como le dije, que haya oficios no significa que no nos sirvamos los unos a los otros. También cuidado de que por servirnos los unos a los otros, hagamos que los oficios de la iglesia sean un accesorio, un lujo, un símbolo, porque todos podemos ministrarnos los unos a los otros. El cuidado mutuo entre hermanos no desplaza los oficios del nuevo pacto. Estos hacen parte de la mente de Cristo, de su voluntad, que con la
con el que ha establecido guía, supervisión, gobierno y cuidado de las iglesias locales. La iglesia posee una enorme función, a saber, andar a la luz del pueblo del nuevo pacto con su organización y funciones particulares. Así que ya hay asuntos, hermanos, que son competencia plena. Bueno, todo es competencia, porque no dice el texto, apacentad parte de la grey de Dios, sino la grey de Dios. Todo. Y todo lo que implica la grey de Dios, como lo miraremos más adelante. No hay un asunto que competa a la grey de Dios que no sea al mismo tiempo objeto de la supervisión pastoral. No la hay. Y si no hay supervisión pastoral ahí, es porque no es un asunto que competa a la iglesia local. ¿Ya? Pero si compete a la iglesia local, son los terrenos de los ancianos de una iglesia, porque ellos deben mirar por la grey de Dios. Le animo a que sea sensible al cuidado que los pastores tienen del pueblo de Dios. Y tercero, los oficiales son un don de Cristo para la iglesia. Hermano, no deje de ver esto, y por eso le argumenté todo. Le argumenté que es Dios cuidando. Cuando Dios pone ancianos y diáconos, ¿qué usted está viendo ahí? El cuidado que Dios tiene para con su iglesia. Los oficiales en la iglesia representan la buena voluntad que Dios tiene para con ese pueblo. Dios quiere ver a su pueblo andar en su voluntad, progresar, edificarse, y para eso da ancianos y diáconos. Dios lo hace mediante hombres escogidos. En cada hombre escogido Dios muestra su amor y su cuidado. Que un anciano, por así decirlo, es un mensaje de Dios al pueblo, diciendo, yo les quiero cuidar, yo les quiero enseñar, les quiero proteger, les quiero amparar bajo mi voluntad. Estos son un don de Cristo. Como deberíamos apreciar el cuidado divino a través de estos medios. Que el Señor nos guíe, hermanos, como una iglesia para reconocer los oficios que Él nos ha querido dar. Oremos.